de la República. En esta oportunidad nos encontramos con Carlos Guerrero. Carlos Guerrero, buenos días. Carlos, buenos días. Quien es candidato por el partido Todos por el Perú. Hoy es un día morado en el programa. Han venido dos representantes de los jóvenes morados y el día de hoy nos encontramos con Carlos Guerrero, quien es candidato al Congreso por Todos por el Perú, como lo dije anteriormente, con el número 5, quien viene a comentar acerca de sus propuestas. Muy bien, Carlos, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Natalia. Buenos días, Nélida. Gracias por la invitación y bueno, empecemos pues. Gracias a ti por venir y darte un espacio aquí. Bueno, quiero que nos hables, así como mayormente venimos preguntando, acerca de tu actividad política antes de postular al Congreso y cómo fue que llegaste a los jóvenes morados. Muy conciso. A ver, yo empecé en política ya participativa desde la universidad, cuando entré a la universidad. Yo entré a la universidad en una etapa en que mi facultad pasaba por muchos problemas, tanto administrativos como educativos. Por ejemplo, yo llegaba como cualquier joven que ingresa a una universidad pública entusiasmado, ¿no? Contento por haber ingresado, pensando que la universidad es y llego a mi primer curso donde el aula, pues los alumnos llegaban hasta el pasillo y tuve que sentarme atrás y no podía ni siquiera escuchar. Entonces tenía que pararme a la puerta para poder escuchar al profesor. Cositas así eran que poco a poco esto me vaya indignando, me haga sentir que las cosas no deben ser así, o por qué tienen que ser así. ¿Y por qué nadie decía nada? O si lo decían solamente lo murmuraban o se quejaban entre los propios compañeros, propios alumnos. Entonces es ahí cuando yo decido hacer algo. Hacer algo porque considero de que las cosas no deben ser así. Porque la educación no debe ser así. Entonces es donde yo comienzo a reunirme con amigos que pensaban igual que yo, a formar grupos para poder hacer algo, para poder conversar con nuestras autoridades y plasmarle cuáles eran nuestra problemática y hacer algo por nuestra facultad, que las cosas cambien. La facultad de... FACEA, yo soy economista, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. También vale aclarar que Carlos Guerrero ha sido parlamentario joven, quien ha sido un programa por parte del Congreso de la República, ¿no? También cuenta como actividad política dentro de la trayectoria que has tenido. Ajá. Luego de eso, pues ya comencé a inmiscuirme más, a participar más en organizaciones políticas. Luego de eso, pues es donde postulé a Parlamento Joven. Después de un proceso, logro entrar a Parlamento Joven. Fue una experiencia increíble, realmente. Parlamento Joven es un programa que busca formar a ciudadanos que quieran hacer algo por su país, que tengan aspiraciones de llegar a liderar y poder aportar al país, tanto sea desde un congreso, desde municipalidades o ¿por qué no?, llegar a ser presidente de la República. Entonces, en este programa, pues, aprendí mucho, conocí a personas increíbles. Natalia, tú estuviste ahí también. He sido parte del Parlamento Joven. Y pudimos ahí plasmar estrategias que nosotros íbamos aprendiendo en el camino, pudimos ver realmente cómo funciona el Parlamento, y se aprendió mucho. Fue una experiencia realmente... Muy bien. Y pasó el Parlamento Joven, pasó la situación de la universidad y nos ubicamos en el 2016 ya. ¿Cómo es que llegas a los jóvenes morados? De julio a julio lo escuché a comienzos del año pasado. Por amigos que pues nos relacionamos, siempre conversamos de temas coyunturales de política, pues aparece la figura de Julio, nos comentaron. Indagué más, pregunté más, por ahí yo hubo un tiempo que me fui a Lima a trabajar, entonces también pregunté, escuché, quise conocer a Julio y me interesó mucho sus propuestas. Es una persona clara, con decisión y que sabe lo que hay que hacer para cambiar esto. Es ahí donde yo, a través de amigos, me contactan con el partido, voy al partido, converso con ellos
Luego de eso, me convocan ya aquí en Lambayeque y llego a integrar el partido. Con respecto también a ese tema, ¿cómo es que te animas a postular al Congreso? ¿Cómo es ese proceso que saltas del Parlamento joven al Parlamento real? ¿Quién te invitó? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Hubieron elecciones internas? Cuéntanos ese proceso un poco a la ciudadanía lambayecana que quiere conocer. Fue sencillo, Natalia. En realidad, Parlamento joven, pues, te forma para eso. Sobre todo para llegar al Congreso, para legislar. Entonces, si nos han formado para eso, pues ¿por qué no? Yo, como te digo, soy de las personas de que no me gusta solo estar quejándome, porque no puedo vivir quejándome y diciendo a todo el mundo por qué las cosas son así o por qué eso es así, y vivir solamente de eso. Sin embargo, las cosas nunca van a cambiar. Si nosotros no nos inmiscuimos en política, nosotros no decidimos participar en política, no decidimos hacer algo en política. Entonces, aprovecho para invitar a todos los jóvenes a que tomen la decisión de participar en política. ¿Por qué no? O sea, porque se nos dice no, que eres joven, no, que tú no puedes, o por cualquier motivo. Nosotros, los jóvenes y ciudadanos decentes, que realmente nos comprometemos, podemos cambiar las cosas. ¿Quién te propuso para ser candidato al Congreso de la República? Aquí en la región me invita Angélica Musayón. ¿Quién es candidata también? Quien es candidata como la número 1. Pero es para ingresar como militante. Ya luego, cuando entro como militante, se realizaron elecciones internas y por decisión interna es donde yo salgo para ser Tú candidato. eres representante al Congreso por los jóvenes morados. Tengo entendido que hay un cupo para que los jóvenes morados puedan tener participación dentro de la lista congresal. Así es. Muy bien, Carlos. Quisiera que, por favor, de llegar al Congreso, tú sabes, bueno, que lo hemos venido mencionando programa tras programa, que los lambayecanos no se sientan representados por sus congresistas, ¿no? Incluso muchos de ellos van a la reelección. Quisiera saber tú, de llegar al Congreso, ¿cuáles son tus principales propuestas, tus principales lineamientos? ¿Qué trabajo harías por la región Lambayeque propiamente? Mira, Nelida, yo cuando estuvimos en Parlamento Joven, nosotros trabajamos directamente con nuestros representantes en Parlamento. Yo fui uno de los que tomamos la iniciativa en ir a visitar a estos parlamentarios, nuestros representantes, ir a buscarlos para poder trabajar lo que nosotros estábamos planteando, los proyectos de ley, pero ninguno de ellos pues nos atendía como se debía o nos hacían caso. Por ejemplo, cuando estuvimos en la oficina del señor Velázquez, que también está para la reelección, nos dijo, ya, sí, ya, ¿qué? Ya, a ver, no, ya, ya, mañana vengan. Ya, volvimos mañana, no, vengan la otra semana. Y después, no, vuelvan. Entonces, es cierto, uno siente también indignación por eso. Desde mi posición, desde el Congreso, y como lo vengo diciendo con todos los jóvenes y cada vez que puedo y tengo la oportunidad, es de que mi método de trabajo es trabajar en conjunto, con mesas de trabajo. Yo siempre he pensado eso, las cosas no se pueden hacer solas, las cosas se trabajan en equipo. Y considero que tengo un equipo muy bueno que está detrás mío y cada vez se van sumando más, que podemos hacer muchas cosas por Lambayeque. Dentro de mis propuestas, Lambayeque es una región agro. Entonces, dentro de mis propuestas principales para Lambayeque está tomar eso. Bien sabemos que nuestro problema principal es el agua. Entonces, si nuestro problema principal es el agua, ¿por qué no generar reservorios para tener agua, para cubrir esa escasez? Cuando hay lluvia, nosotros estamos, bueno, los agricultores estamos rogando que llueva para que haya agua. Sin embargo, cuando llueve, hay cierto porcentaje de eso que desperdiciamos y se va al mar. Entonces, ¿por qué no generar reservorio, como se dice, guardar pan para mayo, para cubrir eso? Ahora, pasa también por otro tema, de un sistema de regadío. Entonces, también capacitarnos aquí en Lambayeque, porque los especialistas en eso no son de Lambayeque, tenemos que traer de otros lados para que... Entonces, ¿por qué no podemos capacitar a los mismos lambayecanos para hacer eso?
No podemos, no somos capaces. Entonces, O sea, piensa ser, digamos, la bisagra política que impulse esta clase de proyectos, ¿no? En esta línea, por ejemplo, había una noticia del año pasado que se ponía en tela de juicio el tema de debate, la represa La Calzada, ¿no? Dentro de esa línea también puede estar una de tus propuestas, sí, por ejemplo. justamente hemos estado revisando, ese es un proyecto, La Calzada es un proyecto que ya lleva algunos años, y ahí está un ejemplo, lleva unos años y hasta ahorita no se logra. Hay un conflicto, porque hay un porcentaje de ciudadanos que no están a favor porque no los puede favorecer del todo. Pero hay que hacerlos entender y hay que llegar a un consenso en que ese proyecto va a beneficiar mucho a la región Lambayeque y más en el tema de agricultura. Muy bien, Carlos. Bueno, cambiando un poco de tema, quisiera que nos ilustres un poco cómo puede competir un joven con el número 5, teniendo, como sabemos, dentro de las líneas del mismo partido, el candidato número 2, que es Arturo Castillo, que es una persona conocida en política, tiene mucha simpatía de la gente. ¿Qué tan difícil es para ti poder posicionarte dentro del plano político en Lambayeque, teniendo un competidor tan cercano? No solamente Arturo Castillo, tenemos a Angélica Musayón, que las mujeres se identifican mucho con ella. Explícanos un poco cómo es tu trabajo y qué estás haciendo tú para lograr posicionarte, ¿no? Los jóvenes venimos demostrando que podemos hacer mucho, Nosotros somos la fuerza y el motor. Nosotros creemos firmemente que podemos hacer las cosas. El hecho de ser joven no quiere decir que seamos incapaces. Nosotros sí creemos en esta propuesta, y digo nosotros porque yo me siento más identificado como joven morado que más como candidato. Si bien es cierto, yo soy la imagen, pero somos todo un equipo, somos un conjunto. Toda la juventud es la que va a estar en el Congreso. No va a ser Carlos Guerrero, sino la juventud, y los jóvenes morados somos los que estaremos. La juventud representada por Carlos Guerrero. Así es. Perfecto. Mira, justamente en el tema de las propuestas, creo que te cortamos un poco porque explicaste el tema de impulsar este proyecto, ¿no? Hay que tener en claro, señores, que los congresistas no se encargan de hacer obras. Eso es una mentira. Eso le corresponde a la alcaldía, por ejemplo, que maneja un tema presupuestario. Los congresistas sabemos que claramente no lo hacen, pero sí pueden funcionar como bisagras políticas. Entonces, ¿qué otras propuestas tienes para la juventud lambayecana, para el ciudadano lambayecano y para el país en general? Esa es otra cosa que quería aclarar, y gracias también, Natalia, por eso. Yo he sido muy sincero con todas las personas que vengo conversando y que me dan la oportunidad. Yo no voy a engañar a nadie. Yo tengo claro cuáles son las funciones de un parlamentario. Eso es muy bueno, que lo tengas en claro y que lo tramites así. Y yo no voy a venir como los candidatos tradicionales a decir, voy a hacer esto, voy a hacer un colegio, voy a hacer un hospital, porque eso no está en nuestras capacidades. Exacto. Entonces, nuestras propuestas de proyecto de ley no pasan por ahí. Por ejemplo, el tema de la ley Pulpín, como se le denomina, el régimen laboral juvenil. Estamos estudiando muy delicadamente eso para poder plasmar en una propuesta de ley un régimen laboral decente, un régimen que verdaderamente se nos respete a los jóvenes. ¿Qué pasa? Un joven de universidad tiene que esperar 2-3 años para poderse insertar en el mercado laboral con un buen trabajo o un trabajo estable. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ahora, pasa por un tema de educación, de formación. Es cierto, hace muchos años ya, casi 10 o más de 10, en el gobierno de Fujimori se planteó la ley de inversión para la educación. Pero este proyecto de ley, si lo analizamos, pues es como su mismo nombre lo dice, se enfoca más a la inversión que a la educación. Y esto es lo que ha generado este calentamiento de profesionales. Se mercantiliza la educación. Así es, o sea, se ve más como empresa y al alumno como cliente que realmente como un estudiante. Entonces, este calentamiento ha generado lo que pasa ahora. El desempleo juvenil. El inversor, el empresario de la educación,
pues nos ha metido una simetría de información que todo el mundo piensa, el joven piensa de que si va a la universidad va a ser exitoso, lo cual no es así. Yo cuando trabajé en Lima conocí a muchos chicos que son egresados de institutos tecnológicos. Esos chicos están muy bien remunerados, incluso se capacitan fuera. Entonces, eso es prueba de que no tiene que ser así. No, un joven no tiene necesariamente que pasar por una universidad. Cada joven tiene un talento, cada joven tiene una potencialidad, que eso es lo que tenemos que llevar al mercado laboral. No necesariamente tenemos que ser abogados, médicos, para poder ser exitosos. Cada quien tiene algo en lo que puede aportar. Una propuesta, como lo mencionó ya de Carlos Guerrero, es impulsar un régimen laboral para jóvenes que no sea como la ley Pulpín, ¿no? Que no recorte los derechos. ¿Qué otra propuesta le presentas también a la ciudadanía lambayeca? Estamos impulsando también las propuestas que ya Julio lo ha venido mencionando en el tema de fortalecer la formación para niños de 0 a 5 años. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de manejar nuestras propuestas y analizarlas más del fondo que de la forma. ¿Por qué? Porque creemos que si nosotros vemos la problemática desde abajo, es donde realmente se puede generar un cambio. Claro ejemplo, vemos que, por ejemplo, en temas de seguridad, dicen, no, vamos a sacar al ejército, vamos a, no sé, a poner más policías, y eso no pasa por ahí, ¿no? En la educación, no, como lo dicen candidatos, vamos a hacer más colegios. Pues eso no es lo que realmente se necesita, sino, por ejemplo, el niño de 0 a 5 años, como lo menciono, es una etapa donde se desarrolla mayormente su capacidad cognitiva. Hoy en día, los programas que existen, o las formaciones que existen para esos niños son muy ineficientes. Y no es por ser despectivo o por hablar mal de estas personas que están en eso, ¿no? Pero hay que ser sinceros, necesitamos gente capacitada para que haga ese trabajo. Perfecto. Esas serían las propuestas de Carlos Guerrero de llegar al Congreso. Y con respecto también al tema que te hacía mención Nélida, el tema de la campaña electoral, que es bastante costosa, es bastante preocupante también que dentro de un proceso electoral lo que prime prácticamente es la inversión que se tenga que hacer para llegar al Congreso, porque esa es la realidad. Se está impulsando también un periodo en el Perú, que es el periodo de la reforma electoral, ¿no? Se está impulsando justamente la reforma electoral y se va a impulsar y va a haber un proyecto que van a hacer próximamente. ¿Qué propuestas crees que se deban hacer con respecto al tema de la reforma electoral, que es bastante preocupante, y tú como candidato joven estás viviendo los estragos de este sistema de partidos obsoleto, ¿no? Yo creo en la renovación política, por lo cual creo de que un candidato al Congreso, es mi forma de pensar, no creo en la reelección de los candidatos al Congreso. Esa es algo de las propuestas de lo que estoy planteando dentro para la renovación política. No a la reelección de los candidatos. No a la reelección. Y considero también de que en el caso de nuestros gobernantes, sean municipales, presidentes regionales, en el caso de corrupción y no solo de los alcaldes, presidentes regionales, sino en general, debe haber responsabilidad social en casos de corrupción. Eso lo creo, porque no debemos ser ajenos a eso. He escuchado que hay candidatos que dicen, tengo que entrar al Congreso porque si no me voy preso. ¿Cómo va a ser posible eso? Entonces, claro, es un tema de servirse y no servir, ¿no? La política como un servicio público, como un servicio que se debe dar a la ciudadanía, a la población, para que se mejore la sociedad, ¿no? Exacto. Es por eso que yo sí creo firmemente en eso, y eso es lo que estoy planteando y eso es lo que estamos trabajando también. Muy bien, Carlos. Y bueno, volviendo un poco a la campaña empírica, al día a día, cuéntanos cómo es que estás llevando tu campaña, el apoyo de los jóvenes, mediante volanteos. Sabemos que no cuentas con los recursos económicos suficientes, pero ¿cómo es que Carlos Guerrero está llegando a las personas? Sí, es cierto, no contamos con muchos recursos, pero de una u otra manera estamos captando, de una u otra manera hay gente que está confiando en esto
que nos está apoyando. Como dice Julio, con poco se hace mucho y creemos en eso. Carlos, una O con pregunta, poco se hace todo. una pregunta bastante puntual. ¿Cuáles van a ser tus próximas actividades? Si las personas que nos están mirando están interesadas en la candidatura de Carlos Guerrero, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde vas a hacer tus actividades partidarias? Nosotros nos estamos, ¿te refieres a las reuniones, para invitar a la A gente las que se acerque al reuniones, partido ¿dónde o vas a estar actividades? presente? ¿Dónde vas a hacer tu trabajo? Próximamente, ¿vas a visitar qué lugares? Bueno, nosotros los invitamos primero a nuestro local que está en Vicente de la Vega, al costado de la comisaría Ya estás. César Yatas, y en la calle Sucre 176. Próximamente estamos inaugurando un nuevo local en el centro de Chiclayo. Invitar a todos los jóvenes a que nos acompañen, a que se unan a esta causa para poder lograr. Recuerden que la juventud es la fuerza y que nosotros podemos hacer muchas cosas. Ahora, dentro de nuestras actividades estamos, bueno, ahora los jóvenes, los estaba acompañando hace un momento, he venido para acá, estamos por Mochoqueque. Estamos por ahí impartiendo nuestras propuestas, conversando con la gente. El día de mañana vamos a ir a Pacora, vamos a conversar, previo a eso vamos a ir recorriendo todos los distritos que nos quedan de camino. Que recordar que nosotros no contamos con mucho presupuesto, sin embargo estamos viendo la manera de poder visitar a nuestros 38 distritos. Muy bien, Carlos. Y puntualmente ya para terminar, ¿por qué los lambayecanos deben apostar por Carlos Guerrero al Congreso? Solamente quiero decir a toda la población lambayecana de que yo me comprometo y asumo este mayor compromiso, el mayor compromiso de mi vida, con ustedes, con la juventud lambayecana, a llevar este proyecto con honestidad, con sinceridad, con fuerza, con la fuerza de la juventud, para cambiar este país, para tener un Perú justo, lleno de oportunidades, un Perú que nosotros nos merecemos. Específicamente, muy importante, Carlos ha mencionado también el tema de la juventud, que lastimosamente también en estas elecciones dentro de Lambayeque son pocos los jóvenes que están participando dentro del proceso electoral, por eso se saluda tu participación. Gracias, Nati. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por venir, por darte un tiempo. Estuvo con nosotros Carlos Guerrero, representante de la Juventud Morada en Lambayeque. Si ven viable a él como una opción para el Congreso, es el número 5 de Todos por el Perú, las antorchas. Muchas gracias, Carlos, y regresamos con una entrevista al abogado Iván Fernández, quien nos va a hablar del tema de democracia participativa, un tema muy interesante en esta coyuntura electoral. Regresamos luego de la pausa. Destape Electoral. Las mujeres preguntan.